Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en un texto muy especial, Hechos 4:12. Hechos 4:12, vamos a leer la palabra de Dios y tomamos como base este versículo para meditar en el tema que corresponde a este día dentro de las enseñanzas de la REFA, las reuniones familiares de amistad. Y hoy tenemos una enseñanza que es: Cristo es el único Salvador. Así que vamos a mirar la base bíblica y oramos para comenzar a desarrollar este tema para el día de hoy. Todos a una sola voz. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay sino un medio, un recurso, un Salvador, que es Cristo el Señor. Oremos. Señor Jesús de Nazaret, gracias te damos por la oportunidad que nos da de escuchar tu palabra, meditar, reflexionar en ella. Abre el entendimiento, Dios mío, para que sea comprendida esta tu palabra. Las almas que necesitan de ti esa salvación, ese perdón, esa alegría que tú produces en el corazón de cada uno de los que se entregan a ti. Bendícenos, Señor Jesús, y ayúdanos a entender tu palabra santa y gloriosa. Amén y amén. Pueden tomar asiento, estén cómodos, y vamos a mirar entonces Cristo, el único Salvador. La charla o el tema anterior fue ¿por qué debemos ser salvos? ¿Y por qué debemos ser salvos? Entonces la conclusión es porque somos pecadores. Amén. El hombre no tiene que pecar para convertirse en pecador. El hombre, cuando peca, lo hace porque es por naturaleza un pecador. Así como un árbol de mandarina, de mango, de lo que sea, no se convierte en tal cuando da el fruto, así entonces es el hombre. No se convierte en pecador cuando peca, sino que así como un árbol también, cuando da determinado fruto, es porque en esencia es un guayabo, un mandarino, un aguacate o cualquier otro árbol que sea. Entonces dejamos claro que el hombre necesita ser salvo, porque es, en conclusión, un pecador necesitado de la salvación de Dios. Por naturaleza, entonces, el hombre es pecador. Y decía también el salmista en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que solamente hay uno que, nacido de mujer, se puede decir de él que es un santo ser en esencia, por naturaleza, y es Cristo el Señor. De ahí para acá todos nosotros somos pecadores, y aún más nos aporta la palabra de Dios que en Adán, en el pecado de Adán en el huerto de Edén, todos pecamos. Todos cometimos transgresión, todos nos desviamos. Entonces la Escritura lo encierra a todos bajo pecado, y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Así que esa fue la conclusión de la charla o la conferencia anterior. Y ya considerando que el hombre es un ser pecador y que el destino no es el mejor, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, vamos a ver hoy entonces la otra cara de la moneda, y es la dádiva o el regalo, el favor o la merced de Dios, es vida eterna que el hombre puede alcanzar a obtener, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy tendremos entonces este tema: Cristo es el único Salvador. Entonces ya podemos decir que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Ya sabemos que el hombre está perdido, está en pecado, necesita salvación. Y vamos a mirar si el hombre puede salvarse a sí mismo. La Escritura dice en el Salmo 146, verso 2, no confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre, porque en ellos no hay salvación. Porque sale su aliento, dejan de ser, vuelven al polvo, y no se puede entonces confiar en ellos para salvación. De tal manera que el hombre no puede salvarse ni a sí mismo, ni salvar a otro hombre. Como dice la Escritura también, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Amén.
Entonces el hombre no puede salvarse ni a sí mismo por sus propios medios, ni puede salvar al otro, al prójimo. Esto está claro y la palabra de Dios lo certifica así. También podríamos pensar como hoy en día, si es que las obras pueden salvar al ser humano. ¿Será que las obras alcanzan para que el hombre pueda ser salvo? No vamos a ser nosotros, va a ser la Escritura la que va a dar respuesta a esta alternativa que hoy en día circunda en nuestro mundo, a través de la cual muchos pretenden alcanzar la salvación. Y en Efesios, el capítulo 2, el versículo número 8, dice la Escritura así, y textos anteriores dice que Dios, que es rico en misericordia, con el grande amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y el verso número 8 de Efesios, el capítulo 2, dice, por gracia sois salvos. Amén. La base de la salvación es la gracia de Dios. Y dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don o un regalo de Dios. Y aclara en el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe, pero sí aclara algo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la Biblia nos dice que las obras no alcanzan para que el hombre pueda salvarse. La salvación es por gracia y no por obras, porque si fuera por obras, muchos se podrían gloriar y muy pocos tendrían acceso a las buenas obras para con el prójimo y poder alcanzar la salvación. Si la salvación fuera por obras, los pobres estarían excluidos de la posibilidad de ser salvos, porque solamente los que pueden hacer obras tendrían entonces esa opción de ser salvos. Pero la Biblia dice que la salvación no es por obra, para que nadie se jacte en ello, sino que la salvación es por gracia de Dios y mediante la fe en Cristo el Señor. Pero sí hay que decir también que los salvos entonces hacen buenas obras, pero no para salvarse, sino porque ya son salvos, que esto sí lo aclara la palabra de Dios aquí. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no es que las buenas obras salven a la persona, sino que la persona salva hará buenas obras. Amén. Ese es el derecho y el revés del asunto. Algunos hoy en día también piensan que el legalismo les puede salvar, el guardar la ley, pero miremos en Gálatas el capítulo 3, el verso 21. Algunos hoy en día piensan que guardando la ley pueden alcanzar la salvación, pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice. No somos nosotros, sino la palabra de Dios, porque seguimos siendo la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Y lo que ella dice es la verdad y es la última palabra en estos asuntos teológicos. Dice Gálatas capítulo 3, verso 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y también leemos de Gálatas el capítulo 2, el verso 16, que aclara también que las obras no pueden, que la ley no puede salvar, no puede justificar al hombre delante de Dios. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie puede ser justificado por ellas. Entonces, el verso número 21 también dice de Gálatas 2, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces queda claro que entonces ni las obras que el hombre haga pueden hacer posible que alcance la salvación.
No puede tampoco la ley justificar al hombre delante de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano fue justificado. Entonces podríamos preguntarnos, si el hombre no se puede salvar a sí mismo, si las obras no pueden salvar al ser humano, las buenas obras, las limonas, las obras de caridad no pueden salvar al ser humano, si la ley que fue dada allá en el tiempo antiguo no puede salvar tampoco al hombre, no puede justificarlo delante de Dios, entonces ¿cuál será el medio de salvación? ¿Qué será? ¿Quién será? ¿Cuál es la opción a través de la cual el hombre puede ser salvo? Y la respuesta está también en la palabra de Dios. Dios es el único salvador de los seres humanos. Amén. Dios es el único salvador de los seres humanos. Y vamos a ver en Isaías el capítulo 43, el verso 10 y 11, que así como la Biblia me dice que las obras no pueden salvar al hombre, así como la Biblia me dice que el hombre no puede salvar al hombre, y como también me dice que la ley no puede salvar al hombre, la Biblia me dice que Dios sí es el salvador de los hombres. Y así que Dios es a quien el hombre, el ser humano de hoy, en el siglo XXI, está necesitando para poder tener la salvación en su alma. Isaías 43, el verso número 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Jehová de los ejércitos está diciendo, yo Jehová, y fuera de mí no hay salvador para el hombre. No hay fuera de mí quien pueda salvar al hombre. Así que concluimos a la luz de la palabra que solamente Jehová Dios es el salvador y puede salvar al ser humano. También Isaías, el capítulo 45, verso 21 y 22, vamos textualmente a la palabra de Dios, para que no sean tanto los argumentos nuestros, sino la palabra la que declare quién es que puede salvar al ser humano y quién es ese Salvador. Dice Isaías 45, 21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y dice este único Salvador, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Así que dejamos también claro que solamente hay un Dios y solamente ese Dios es el que puede salvar al ser humano. Está claro, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué disposición tiene ese Dios, porque si ese único Dios que es salvador del hombre no está disponible a salvarlo, el hombre no podría ser salvo. Pero encontramos en ese único Dios y Salvador una disposición especial de salvar al hombre. Amén. Porque si Él fuera Salvador y no quiere salvarlo, el hombre se pierde. Pero Él es el Salvador y quiere salvar al hombre. Vamos a ver en la palabra de Dios. Isaías capítulo 35, el verso número 4. Dice la palabra de Dios, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Así que no solamente me habla aquí en el texto bíblico de que Dios es el Salvador, Jehová de los ejércitos es el Salvador, sino que me habla de esa buena voluntad y buen deseo de Él, y me dice la Biblia, Él mismo vendrá y va a salvarlos. Hablando de su pueblo de Israel, algo así también nos dice el capítulo 33 de Isaías en el verso número 22. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Amén. Así que se ve ahí esa buena intención, ese buen deseo de Dios de querer salvar al ser humano. Así que si el ser humano se pierde, se condena, no es porque Dios quiera, porque ya se ve el deseo bueno de Dios de querer salvar al hombre.
Y el hombre le corresponde hoy en día al ser humano aceptar la salvación de Dios que se provee a través del Evangelio predicado. Dice el capítulo 52 de Isaías también, el verso 4 en adelante, resaltando esa buena voluntad de Dios queriendo salvar al hombre, dice Isaías 52:4, porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo he llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Sigue diciendo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Esta es la determinación del Dios Salvador. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Entonces esta cita con las otras que hemos leído del profeta Isaías nos confirman varias cosas: que hay un Dios, y este único Dios que existe es el Salvador de todos los hombres y que no hay otro Salvador. Pero también me muestra una gran verdad, que tiene una intención especial de salvar al hombre. Aleluya al Señor. Entonces, ¿por qué planteamos el tema hoy? Cristo es el único Salvador. Si es que la Biblia está diciendo que Jehová es el único Dios y el único que puede salvar al hombre, entonces, ¿quién es Cristo? ¿Por qué lo planteamos a Cristo el Señor como el único Salvador? Pues la Biblia también nos aclara todas estas cosas de una manera muy especial. Y vamos a empezar diciendo lo que dice Mateo capítulo 1, verso 21, 22 y 23. Mateo 1, 21 dice, hablando del nacimiento de Jesús, y dará a luz un hijo. Cuando ya se aparece entonces el ángel a José, esposo de María, le dice, vea, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu es. Ella no te ha hecho ningún defraude, ella no te ha quedado mal, ella no se ha ido con otro. Lo que ella está concibiendo ahí en su vientre es del Espíritu Santo. Y comienza a decir el verso 21 de Mateo 1, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que aparece aquí uno que dice la Biblia se llama Jesús como el Salvador del pueblo. Pero ya decía la Biblia también en el Antiguo Testamento que era Jehová de los ejércitos, quien era ese único Dios Salvador del pueblo de Israel. Pero aquí aparece diciéndonos que es Jesús. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que la Biblia me habla de que ese único Dios que existe, que a su vez es Salvador de todos los hombres y que no hay otro Salvador, y que tiene también esa buena disposición de salvar al hombre, la Biblia lo que me está diciendo es que ese único Dios Salvador tomó forma humana, se hizo hombre para habitar entre nosotros, se manifestó en carne, se presentó aquí naciendo de la Virgen María para poder salvar al mundo, y por eso llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que quien nació de la Virgen María, Jesús de Nazaret, es Dios, el único Dios Salvador, pero con nosotros los seres humanos, revelando esa especial intención de salvar al ser humano de la misma condenación, porque dice la Biblia, se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Como dice también la palabra de Dios en San Juan 1:1, dice la Biblia, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que tenemos claro aquí en este texto, entre todo lo que hay para escudriñar en él, que el verbo era Dios. Pero el verso número 14 de San Juan 1 también dice que aquel verbo que era Dios, el único Dios, Salvador de todos los hombres, con la intención especial de salvar al hombre, entonces aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros.
ya tomando forma humana, y vimos su gloria, pudo ser contemplado, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que ese único Dios, Jehová de los ejércitos, Salvador, que dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, es el mismo Jesús de Nazaret, que ya lo hizo así, tomando forma humana y cumpliendo entonces ese buen propósito que tenía de venir y salvar al ser humano. Primera a Timoteo, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 3, verso 16, una grande verdad para confirmar lo que hemos venido analizando, y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dejamos claro entonces esta gran verdad, Dios, y a quien se refiere aquí la Biblia es al Dios único, al Dios eterno, al soberano, al Dios salvador de todos los hombres. Dice, ese Dios fue manifestado en carne y además justificado en el Espíritu, ya manifestado en carne, pudo ser visto de los ángeles, porque en esencia como Espíritu que es Él, no puede ser visto, pero ya manifestado en carne, pudo ser visto. Este Dios fue predicado a los gentiles y es a quien predicamos, a Jesucristo, el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, y también ese Dios manifestado en carne ha sido creído en el mundo, y ese Dios manifestado en carne llegó el momento de también ser recibido arriba en gloria cuando ascendió a los cielos luego de cumplir su ministerio. Así que el hombre necesita de Dios para ser salvo, y ese Dios del cual necesita el hombre para ser salvo es Jesús de Nazaret, que es el mismo Jehová de los ejércitos del que declara la Escritura, debemos mirar todos para alcanzar la salvación. ¿A través de qué medio Dios salva al hombre? ¿A través de qué forma entonces Jesús de Nazaret, que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, está procurando salvar al hombre? A través del Evangelio. Amén. A través del Evangelio, de esta predicación. Y dice Romanos 1:16 en la palabra de Dios, así textualmente Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que el Evangelio es el medio que usa nuestro Dios para salvar al ser humano. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso el Evangelio, Jesús comenzó a predicarlo e instaba a la gente a arrepentidos y creer en el Evangelio. Porque si el hombre no cree en el Evangelio, en esta predicación que encierra la vida, ministerio, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, si el hombre no cree en esto que encierra el Evangelio, el hombre no puede ser salvo, porque el Evangelio es el poder de Dios, el medio para Dios salvar a todo aquel que pueda creer en Él, sea judío en primera instancia o sea griego. El Evangelio es el poder de Dios para salvar al ser humano. Amén. Digamos gloria al nombre del Señor Jesús. Así que ya sabemos que hay un Salvador, Jehová de los ejércitos, descrito así en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el mismo Dios presentado como Jesús de Nazaret, naciendo de la Virgen María, pero siempre el mismo Dios, porque ese que nació de la Virgen María es Emmanuel, Dios mismo con nosotros, cumpliendo ese buen deseo de salvar al ser humano. Entonces es a este Jesús a quien estamos presentando. No estamos a creer en nosotros, sino que estamos a creer en Jesús de Nazaret, porque es el Salvador de todos los hombres, mayormente de aquellos que logren creer en Él. No hay salvación aparte de Jesús. La Biblia dice ahí en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Amén. Y si dice que en ningún otro es porque en ningún otro, como en el Antiguo Testamento decía que en ningún otro hay salvación sino en Jehová de los ejércitos, que vendría también, y en efecto lo hizo, naciendo de la Virgen María, que vendría a salvarnos.
En ningún otro hay salvación. Si hubiera otro medio alterno de salvación, lo presentaríamos aquí y usted podría escoger entre una opción u otra opción, la que sea más fácil. Pero cuando dice ningún otro medio, no tenemos como seres pecadores otra opción sino aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Al nombre de Jesús sea la gloria. El apóstol Pablo testifica aquí en 1 Timoteo 1:15, diciendo así textualmente lo siguiente. 1 Timoteo 1:15 dice Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta predicación, este evangelio es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y ahí dejamos claro también que Cristo es ese único Salvador, y dice Pablo, y de todos esos pecadores que Cristo Jesús vino a salvar, yo soy el primero. Yo me pongo de primero aquí, porque me considero un vil pecador, porque perseguía la iglesia del Señor, fui blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia, pero fui recibido a misericordia, y por eso esta predicación, dice Pablo, que yo emito este evangelio que predico, que lo recibí por revelación directa de Jesucristo, es palabra fiel y digna de que todos los pecadores la reciban, conociendo que Cristo Jesús los vino a salvar de la misma condenación. Al nombre de Jesús sea la gloria. Dice aquí en Tito, el capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuál es esa gracia de Dios? Cristo el Señor se presentó para salvar a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Y tiene un nombre, ¿verdad? Ese gran Dios y Salvador nuestro es el Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Así que no podemos presentar a otro como el Salvador de los hombres, sino a este gran Dios y Salvador Jesucristo, el mismo Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento, que está con la misma disposición que tuvo en el Antiguo Testamento, con esa misma disposición está hoy listo para salvar a todo aquel que quiera recibirle a Él como su único y suficiente Salvador. Ese único Dios y Salvador de todos los hombres dice aquí: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y en mí hallaréis descanso para vuestras almas. Y realmente el hombre, mientras esté en su pecado y cargando en su conciencia con todo lo que carga allí, por haber ofendido al prójimo, a Dios, por haber defraudado y todo ello, el hombre no puede vivir en paz, vivirá en zozobra, en incertidumbre, en una inquietud constante. Por eso Jesús dice: venid a mí todos los que a causa del pecado estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que el ser humano alcanza cuando recibe a Jesucristo como su Salvador es esa paz que el mundo no puede dar. Es ese descanso para su alma, es esa conciencia que alcanza a estar tranquila por la obra de Cristo en la vida del ser humano. No interesa lo que el ser humano haya hecho, no interesa cuánto tiempo haya persistido en pecar y en llevarle la contraria a las cosas de Dios. Dice el Señor Jesucristo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque es que Él es el Salvador de todos los hombres, no puede echar a nadie que se acerca a Él. Él recibe aún al más vil pecador y tiene salvación para él. No interesa cuántos pecados, cuánto tiempo haya existido el hombre en su pecar, el Señor es el Salvador de los potenciales pecadores.
como de los pequeños pecadores y de los medianos pecadores. ¿En qué escala hayas pecado? No lo sé, pero Él es el Salvador de todos los hombres. Y dice, miren a mí y alcancen la salvación en mí, porque fuera de mí no hay quien los pueda salvar. Así que vale la pena acercarse a Jesucristo para recibir la salvación, y todos nosotros lo podemos testificar. Nuestra alma halló esa salvación, ese perdón, ese descanso cuando decidimos entregarnos a Jesús para aceptarlo como nuestro Salvador personal. San Lucas 19:10 dice el mismo Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy en día Jesús de Nazaret, a través de la predicación de la palabra, sigue buscando a quien salvar. Está indagando quién necesita perdón para Él otorgárselo. Así que hoy estamos presentando a Jesucristo aquí en este lugar con esa disposición especial de salvar a quien quiera aceptarlo como su Salvador. Dice Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar no lo que se iba a perder, porque el hombre no se va a perder, el hombre está perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que usted que necesita salvación, aquí está Jesús buscándolo y lo encontró. Usted puede encontrarse con Jesús. Él se le cruza en el camino y lo hace es para proveer a su alma la salvación que tanto está necesitando. También Jesús de Nazaret declara algo aquí, y es: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. San Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre, dice Jesús de sí mismo, no ha venido para perder las almas de los hombres, no ha venido para condenar a los hombres, sino para que todos los hombres puedan ser salvos. Así que Dios quiere salvarte, Dios te ama, quiere salvarte, quiere lo mejor para tu vida. Ya depende de cada ser humano consciente de su condición de pecador que decida recibir la salvación del Señor. Y un texto muy lindo para concluir, quiero dejarlo en San Juan 3:16, que es muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios no quiere que el hombre se pierda, y por eso provee el medio a través del cual el hombre puede ser salvo, el ser humano puede alcanzar salvación. Y dice la Biblia: el que cree en Jesucristo no correrá el riesgo de perderse, más bien va a obtener la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino más bien para que el mundo sea salvo a través de Jesús, quien es el Salvador de todos los hombres. Y el que en Él cree no es condenado. Amén. El que se mete en Cristo, el que le acepta a Él como su Salvador, no puede ser condenado, porque no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dese por condenado por no haber creído en el Salvador de todos los hombres, en Cristo el Señor. Pero hoy, cada quien es que va a decidir si acepta a Jesucristo como su Salvador o sigue viviendo a expensas de las consecuencias del pecado, que la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Pero hoy puede cambiar el destino de alguien. Vamos entonces a estar de pie y vamos a orar por alguien que quiera entregar su vida al Señor. Este mensaje también está siendo visto a través de los medios de comunicación masiva, y esperamos que si alguien también entiende la palabra de Dios, pueda acercarse a través de una oración de fe a Jesús de Nazaret, y Él estará dispuesto a aceptarlo. Dice la Biblia que el que se acerca a Él humillado, Él no lo puede despreciar, lo tiene que aceptar, porque así es su esencia. Dios es amor, y en ese infinito amor con que nos ha amado, nos prolonga su paciencia, su misericordia, queriendo que no nos perdamos, sino que tengamos la salvación y la vida eterna. Vamos a orar por alguien que quiera el perdón de Dios, por alguien que quiera la salvación de Dios,
por alguien que necesite esa paz de Dios en su corazón, en su alma, y quiera hallar ese descanso especial, esa conciencia tranquila en Cristo el Señor. Él puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que nos dispongamos a servir al Dios vivo y verdadero.